Bueno, fenómeno. Entonces vamos a ver lo que tenemos, el resto de lo que tenemos previsto para la clase de hoy, que es empezar a ver ese nuevo elemento de los tres grandes elementos que cubrimos en el curso, que son las vigas, las columnas y las losas. Ese segundo gran elemento que son las losas, que van a trabajar muy parecido a lo que trabajan las vigas, pero van a tener también sus particularidades, como ustedes bien saben. Son elementos que están preponderantemente solicitados a flexión, aunque puede haber algo de tracción o compresión en su plano, eso lo van a ver en el curso de análisis estructural 2, cuando estudien cómo se comportan los edificios de manera más integral, por ejemplo, frente a la acción del viento, en donde las losas van a tener que cumplir un rol fundamental en transmitir de manera uniforme a todos los elementos resistentes que conforman el sistema resistente a cargas horizontales, van a ser los pórticos y los tabiques, las solicitaciones derivadas de la acción del viento, que va a actuar en los muros exteriores. Vamos a ver un poco cómo se comportan los elementos, donde dos de sus dimensiones predominan sobre la tercera, así que tienen un espesor relativamente chiquitito si uno lo compara con las dimensiones de los lados. Para losa de hormigón armado, uno en general tiene como máximo en dimensiones de alrededor de los entre 5 y 6 metros de sus lados, y espesores que pueden ir desde los 9 centímetros, en casos súper excepcionales que no se recomiendan, hasta los, digamos, 20, 25 o incluso 30 centímetros en instalaciones industriales donde hay carga muy importante. Vamos a ver cómo se comportan las losas de hormigón armado y cómo se separan un poco del resto de las losas. Vamos a hacer un pequeñísimo repaso por la teoría de elasticidad y por último, para la clase de hoy vamos a ver cómo se obtienen las solicitaciones en esas losas, es decir, cómo puedo obtener yo los momentos y cortes últimos que ya no se pueden obtener con la teoría de barra que usamos, sino que va a haber que adaptar un poco esa teoría, que no es lo que más comúnmente se usa en Argentina, o emplear una teoría alternativa simplificada basada en la teoría de la elasticidad. Entonces arranquemos un poco con cómo se comportan las losas de hormigón armado. Lo primero que tenemos que saber es que hay dos grandes clasificaciones, que son las losas unidireccionales, son losas que están apoyadas en dos lados, o bien que estando apoyadas en sus cuatro lados, la relación entre el lado mayor y el lado menor es mayor que 2. Es decir, que son losas que son más bien rectangulares. ¿Sí? En esencia, todas las losas transmiten la carga de manera bidireccional, pero, es decir, en las dos direcciones. Pero en las losas que son muy rectangulares, la dirección corta es tan predominante frente a la dirección larga que podemos asumir que la mayoría de la carga va en esa dirección. Si uno lo quisiera ver en términos más estrictos, uno diría que la deformada de este tipo de losas suele ser o tiende a tener una forma cilíndrica, por lo tanto se comporta llevando la mayoría de la carga a una dirección. Después vamos a ver que algo de carga se va en la otra, aunque sea medio marginal, y vamos a ver qué tratamiento se le puede dar a eso. Obviamente, siempre que yo tenga una losa apoyada en dos direcciones o en dos puntos, aún cuando tenga una geometría diferente a esta relación de lado, por ejemplo, si yo tengo una losa que está apoyada, tiene un lado corto, tengo acá un apoyo con una viga, y acá tengo otro apoyo con una viga, y acá no tengo nada en el medio, esta losa es una losa también unidireccional, pero que va a trabajar en este sentido. Para que nos termine de quedar claro, si yo hago un corte así, yo lo que veo es viga, losa, viga. Ahí. Y si yo hago el corte así, lo que yo veo es solamente la losa. Y después vamos a tener el caso de las losas. Las losas unidireccionales se simbolizan con este símbolo que está acá. En general, cuando uno las ve en el plano, eso lo vieron ya en técnica constructiva, uno acá arriba pone el nombre de la losa, una L y el número de losa, y acá abajo el espesor en centímetros, por ejemplo, 12 centímetros.
esta línea indica que la losa trabaja preponderantemente en esta dirección que está acá. Es decir, que la armadura principal de flexión va a ser paralela a esa dirección. Puede ir por abajo o por arriba en función de si es voladillo o es una losa común, digamos. Y después vamos a tener las losas bidireccionales, que son losas que están apoyadas en tres o cuatro lados y que además son más bien cuadradas. Entonces esas losas que pueden tener distintas condiciones de borde y demás, pero por lo menos que están apoyadas en sus cuatro lados, se simbolizan con este símbolo que está acá. Acá arriba se pone la losa y acá abajo el espesor también. En estas losas en particulares, aunque va a haber una dirección que siempre va a cargar más que la otra, que va a ser la dirección más corta, las dos direcciones tienen momentos relativamente, o comparables, digamos. Una pregunta, Sí, me quedó ahí colgada. Cuando vos tenés apoyado de un lado y el otro, ¿no? O sea, la tenés apoyado de otros lados. sí. Pero L mayor sobre L menor, mayor a 2. Ahí tienes una losa unidireccional. ¿Y la armás del lado más corto sería? No, siempre que vos la tenés apoyada entre dos lados, la armás con una armadura que va de un lado al otro, independientemente de la geometría. No, no, si Ahora, está apoyada en los cuatro, digo. si está apoyada en los cuatro lados, la armás siempre en el lado corto. Genial, O genial, sea, genial. y por eso si tiene. A ver, las losas que tienen. Todas las losas siempre son bidireccionales. De hecho, las losas unidireccionales, a medida que vos te vas acercando al apoyo, digamos en esta zona de acá, y empiezan a trabajar un poquito como si fueran losas bidireccionales, porque ya la distancia entre los dos apoyos empieza a ser competitiva con la distancia al otro apoyo y a la propia losa. Pero bueno, a esa veces se le hace un tratamiento especial, es área muy raro. En general siempre se las trata. Piensen que nosotros en ingeniería, a diferencia de otras ramas del conocimiento, lo que tenemos que lograr es un producto que funcione a un costo razonable. Entonces siempre se introducen muchas simplificaciones. Entre ellas, por ejemplo, en este caso, sobre el comportamiento de la losa. La idea es tratar de lograr un diseño con un esfuerzo de cálculo razonable que me permita a mí un diseño que sea razonablemente complejo de construir, no imposible, y que el costo sea razonablemente bajo. Entonces voy a introducir una serie de simplificaciones que, bueno, van a atentar contra la calidad de la solución, pero que en el conjunto, cuando mire todo, va a ser lo mejor para la obra, ¿sí? No sé si contesté la duda. Sí, sí, se entiende, gracias. Perfecto, por nada. Bueno, entonces empezamos estudiando las losas unidireccionales. Y tenemos esta losa de acá que tiene una carga uniforme. La inmensa mayoría de las losas que vamos a tratar van a tener cargas uniformes, va a haber algunas pocas. Vamos a tratar con cargas parciales o no uniformes, vamos a ver cómo el reglamento las maneja. Y de alguna forma una losa unidireccional se puede considerar una, como un conjunto de vigas. La gran diferencia es que si yo miro el comportamiento real de una losa, cuando yo tengo flexión, si yo tuviera fajas que son que estuvieran separadas, lo que pasaría es que en la cara inferior, donde yo tengo un alargamiento de la fibra en la dirección longitudinal, por Poisson en esta dirección tendría un acortamiento en la que pinto de verde. Y lo contrario pasaría arriba, como arriba tengo compresión, tendría un acortamiento de las fibras en la dirección longitudinal y un alargamiento de las fibras en la dirección transversal. Como ninguna de estas dos cosas puede pasar porque las fajas están unidas, me va a aparecer en la otra dirección, en la dirección transversal, un momento MI que va a valer mu S SMX. Ese mu es el del hormigón que está alrededor de 0,17, 0,20, es el coeficiente de Poisson. Entonces, de ahí yo veo primero que, por lo menos aún de manera marginal, en estas losas unidireccionales, yo tengo una pieza que es un poco más rígida que una viga, porque esas deformaciones transversales, que en una serie de vigas estarían impedidas, en la losa en realidad, al no estar impedida, tengo un elemento que es más rígido.
esa mayor rigidez me va a generar en la dirección transversal un momento que voy a tener que tomar de alguna manera, que va a ser un momento relativamente pequeño, va a estar en el orden del 20% del momento en la dirección principal. Es muy común en losa que el análisis se haga por metro de ancho de la losa, porque de alguna manera me permite a mí independizarme de la longitud y bueno, tiene una realidad en el sentido de que si la condición de apoyo no varía y la carga no varía en toda la losa, el, el esfuerzo se puede distribuir uniformemente por metro y a mí me permite, como la armadura yo la voy a disponer no en términos totales, como hacía con las vigas, que decía van a ir 2 barras, 3 barras, 4 barras, sino que la voy a disponer en términos de su separación, una barra cada tantos centímetros, me resulta muy conveniente el hecho de analizarlas por metro. Entonces, cuando me toca analizar estas barras, voy a analizarla como si fuera una viga de ancho 1 metro con todas las particularidades que estudiemos acá. Bueno, ¿qué pasa con las losas bidireccionales? Bueno, en estas losas la cosa es distinta ya, porque como la relación entre una longitud y otra es más o menos comparable, la carga va a viajar en las dos direcciones. ¿Y cómo voy a saber eso? ¿Cómo puedo saber eso y qué consecuencias me va a traer? ¿O cómo por lo menos puedo interpretarlo? Imagínense que yo ahora separo la losa, no en una faja en una dirección, sino en faja de las dos direcciones. En la dirección corta, que es esta que están acá, y en la dirección larga. Como suponiendo que el espesor es uniforme, las vigas en la dirección corta son más rígidas que las vigas en la dirección larga, las vigas de la dirección corta le van a hacer de una suerte de apoyo a las vigas de la dirección larga. Por ejemplo, vamos a ver un poco la deformada de cada una de las bandas. Fíjense, la deformada en A, como está la deformada de la banda A, que es esta banda que está acá, voy a pintarla de otro color, esta, la tengo dibujada acá. Fíjense que la deformada va a tomar esta forma que está acá. Es decir, que yo voy a tener un diagrama de momentos de esta manera. Ahí está. En la faja B, como voy a estar más cerca del tramo central y por lo tanto la viga C, si voy a tener un área de influencia más grande y la viga C me va a descargar también, o la faja C me va a descargar, me va a bajar un poco más de carga, voy a tener una deformada que va a tener más esta forma que está acá, es decir, el delta 2 va a ser más grande y por lo tanto el momento va a ser más grande. Pero fíjense que la esencia es siempre la misma, voy a tener un momento negativo cercano al apoyo, un momento positivo del lado del centro del tramo, que va a ser más grande en una que en otra, pero que finalmente van a estar ahí. ¿Qué pasa ahora con la faja C? La faja C es esa que está pintada de verde, que la vamos a volver a pintar de verde acá. En la deformada no se nota tanto, pero fíjense el diagrama de momentos. Voy a tener obviamente un pequeño momento negativo en los extremos, voy a tener un momento creciente, pero conforme yo me acerque a la viga B y a la viga A, voy a ir teniendo una serie de puntos de apoyo que van a hacer que esa viga C que, que quiere eh, tomar carga, como va a estar apoyada en el resto de las vigas, en el resto de las fajas A, B, que van en la dirección más corta y que son más rígidas, la carga va a ir por esa viga y no por las otras. Por lo tanto, el momento en la dirección C va a ser mucho más chico y va a ser relativamente constante, como ven ahí, a pesar de que va a aparecer también un momentito negativo y un momentito positivo. Eso se va, en el fondo, lo que está pasando es que como todas las fajas Z que yo artificialmente estoy separando forman parte de un único elemento que tiene que ser continuo en términos materiales, la deformación de la faja A, de la faja B y de la faja C, la deformación en el centro,
o en los centros, tienen que ser los puntos de cruce tienen que ser la misma. De ese modo, si ustedes se fijan, delta 1 coincide con este delta 1 de acá, que es el punto en donde la faja A se cruza con la C. Y este delta 2 coincide con este delta 2 en el punto donde la faja B se cruza con la faja C. Como la A y la B son mucho más rígidas que la C, los momentos que aparecen para igualdad de deformaciones son más grandes en la A y en la B. ¿Por qué decimos que son más rígidas? Porque acuérdense que la rigidez flexional de un elemento depende de J sobre L. Si estos dos son iguales, la rigidez flexional va a ser inversamente proporcional a la luz. Así que los elementos que tengan mayor luz van a ser más flexibles o menos rígidos. Por eso que la carga va a tender a viajar siempre en la dirección corta. Esto va a traer también una serie de consecuencias adicionales. Después vamos a volver a estudiar un poco la teoría de elasticidad, ¿no? Vamos a volver a estudiar un poco elasticidad, pero hay una cosa que les quiero mostrar que pasa rara en estas vigas y es la siguiente. Voy a volver acá un poco. Como cada una de las vigas cada una de las fajas está soportando a la faja vecina, va a aparecer un momento que voy a llamar momento torsor, que es ese que va a representar la colaboración de las fajas transversales a las fajas que estoy analizando en la absorción o en esa toma de carga. Si ustedes se acuerdan, ¿ya vieron en elasticidad placas o todavía no? Lo que están cursando elasticidad. Nada, hundido. Justo lo que estamos viendo, profe. Bueno, entonces ya habrán visto que ustedes en algún momento tienen la ecuación Q, van a tener MX, van a tener MI y va a aparecer acá otro momento más que se va a llamar MXI, que está duplicado en general. Ahí. Quiere decir que la carga no solo se va a descomponer en MX y en MI, se va a descomponer en MXI. Y esa es la ventaja fundamental o la ventaja comparativa que tienen las placas respecto de un emparrillado de vigas o de una serie de vigas que estén separadas por el hecho de estar juntas. Ese momento MXI, llamémosle momento torsor, se llama así porque está originado en las tensiones de corte tangenciales que se originan en el plano o en la cara de la losa. Entonces van a estar formadas por un parcito así y un parcito así. Cuando yo llego al extremo, yo tengo, fíjense, esos lilas están equilibrados. O sea, a ver, ese lila es el par, vamos a pintarlo de otro color. Lo que me va a pasar cuando yo llegue al extremo de la losa, ¿dónde está el extremo de la losa? Para este lado de acá que voy a pintar de rojo, la losa continúa, porque acá está la línea de corte, y para este lado continúa. O sea que el extremo es el que estamos mirando nosotros. Entonces, fíjense, voy a empezar a tocar. Estos dos se cancelan. Estos dos también, estos dos también, estos dos también, estos dos también. Sí que forman parte del momento torsor. En la esquina, los dos componentes del momento torsor se suman. Quiere decir que en la esquina voy a tener una reacción vertical hacia arriba, es decir, una tendencia de la esquina a levantarse, que va a ser dos veces el momento torsor, es decir, menos dos veces la rigidez de la losa por 1 menos mu por la derivada segunda de la flecha respecto de x y respecto de y. Quiere decir que cuando yo cargue la losa sin asegurar las esquinas contra el levantamiento, las esquinas se van a levantar. Ahora, ¿qué pasa? En general, yo las esquinas de las losas las tengo restringidas contra el levantamiento. Entonces va a pasar una cosa rara, que es que cuando yo cargue una losa de arriba para abajo, cuando cargue una losa de arriba para abajo, me van a aparecer en la cara inferior una serie de fisuras que son las que yo estoy esperando, que son esas que les dibujé ahí. Pero en la cara superior, si las esquinas, si yo no permito el levantamiento de las esquinas, me van a aparecer también unas fisuras, que son estas que tengo acá. Como consecuencia de ese momento torsor que no está en equilibrio en la esquina y al que yo no le permití levantar a la losa.
Entonces, una de las primeras características raras que tienen las losas de hormigón armado es que si yo tengo en cuenta la colaboración del momento torsor para la absorción de los esfuerzos últimos, voy a tener que poner una armadura y tengo una losa que está cargada de arriba hacia abajo y solo en la cara de arriba y simplemente apoyada, voy a tener que poner armadura no solo abajo, sino también arriba, en las esquinas, para poder tomar ese momento torsor desequilibrado que aparece y que me va a generar esa fisura que yo pinté de amarillo. Es la primera cosa rara. Entonces uno dice, al final, es como que yo tengo todo el diagrama de momentos abajo, pero me va a aparecer una tracción arriba, no debido a los momentos flectores propiamente dichos, sino debido a ese momento torsor. ¿Por qué se llama torsor? Porque está asociado a las tensiones tangenciales de corte, pero lo interesante es que es debido no al corte, sino a la flexión, al comportamiento de flexión propio de las losas. Después con Sarpero van a ver este tema en mayor profundidad, pero acá tenemos una de las principales diferencias. Por eso es que el reglamento me va a indicar que en lugares donde yo tengo asegurada la losa contra el levantamiento voy a tener que poner este tipo de armadura. Dentro de las etapas del comportamiento de las losas, donde es interesante estudiarla, nosotros vamos a tener, de manera similar a lo que pasaba en las vigas, vamos a tener cuando yo tenga poca carga, la placa se va a comportar como una placa enteramente elástica y las pequeñas tracciones que aparezcan las va a tomar el hormigón. A medida que yo empiece a cargar, van a empezar a aparecer fisuras parecidas a estas, se van a empezar a aparecer estas fisuras, no se va a fisurar tanto, pero van a empezar a aparecer estas fisuras. Y voy a decir que la armadura está fisurada en servicio. Conforme siga aumentando la carga, las fisuras van a seguir creciendo y la armadura va a entrar en influencia. Y voy a decir que la losa alcanzó su capacidad última por nominal cuando pase que tenga el acero al 3 por 1000 y el hormigón mayor al 4 por 1000. Pero si yo continuara cargando, no es que la losa fallaría completamente, se formaría un mecanismo de colapso plástico y con una rotura en forma de arco, que ahora vamos a ver, que es esta que está acá. Y para que se forme, yo lo que tengo que tener es la armadura adecuadamente anclada acá, por eso tengo esos requisitos de anclaje que me da esos requisitos de integridad estructural que me da el reglamento. Y cuando esto quiere rotar, que va a querer rotar acá, acá y acá, se van a generar estos tirantes o estas bielas comprimidas en esta dirección que van a retener a la losa. Quiere decir que si todo falla y yo tengo una carga que sobrepasa a mi carga nominal o a mi carga de diseño, la losa todavía es capaz de seguir soportando fuerza siempre que se provea un anclaje adecuado en los extremos. Y esta es la base de los requisitos de la seguridad estructural y también es la base de lo que me va a permitir a mí relajar un poco los requerimientos de armadura mínima. Voy a pedir una armadura mínima no tan exigente, sabiendo que la losa tiene un resguardo estructural aún cuando no involucre el mecanismo de rotura típico de los elementos flexados de hormigón armado. Si yo acá dibujo la deformación de la losa en la faja central, tengo, y en función de la carga, lo que tengo es la curva de flexión-carga, que es muy similar a lo que uno esperaría en una viga. Tiene esta forma. Tengo acá el principio de la fisuración, el principio de la fluencia de armadura, la continuidad de la fluencia y la falla, finalmente, de la armadura. Hasta acá estoy en rango elástico. Lo interesante es que cuando esté cerca de la posición de fisurado en servicio, ¿dónde van a aparecer las fisuras? Bueno, voy a tener fisuras, obviamente, en la zona de momento negativo, una línea en el momento positivo, y bueno, en la dirección de más larga tendré fisuras, pero más pequeñas. Cuando cuando la losa alcance su rotura, una losa que está empotrada en todos sus lados, voy a tener una línea de rotura que va a tener esta forma. Y de alguna manera,
esa forma de la línea de rotura, la que ustedes tomaron como base cuando estudiaron el tema con Martín, de cómo se reparten las cargas a las vigas cuando las cargas actúan en las losas. Esto está verificado experimentalmente y tiene el fundamento es ese, que la línea de rotura toma esa forma, por lo tanto así uno debería repartir las cargas. Pero vamos a hacer un brevísimo repaso de la teoría de elasticidad, súper breve, y no solo para algunos va a ser repaso, para otros va a ser algo más novedoso, lo voy a hacer lo más light posible y después ya seguimos con el último tema que es encontrar las solicitaciones y ya cerramos la clase. Bueno, digamos que la teoría de elasticidad divide a las placas en tres grandes grupos, en función de si el espesor es muy grande, mayor a 1/10 de la luz, donde tenemos las placas gruesas que no las cubren ninguno de los dos cursos, son placas de mucho, mucho espesor. Piensen que si nosotros dijimos que la luz, más o menos, una luz grande son 6 metros y una luz chica son 3 metros, estamos hablando de que tiene que tener entre 30 y 60. Ya hemos dicho que 30 centímetros tenían las losas muy, 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 muy extremadamente muy cargadas de alguna instalación industrial. Y 60 centímetros prácticamente no hay ninguna losa. Quiere decir que para nosotros las placas gruesas que van a tener un comportamiento similar a las vigas poco esbeltas, no nos interesan en la práctica. En general nuestras placas van a ser siempre delgadas, donde el espesor va a ser menor a un 14avo de la luz, muy tranquilamente. Entre el 10º y el 14avo de la luz están las placas medianamente gruesas, donde alguna placa puede llegar a caer, pero es bastante, bastante raro. Entonces nosotros vamos a quedarnos en todos los desarrollos que hagamos con que las placas son placas delgadas. Eso nos va a permitir hacer una serie de simplificaciones respecto, por ejemplo, a la distribución de los esfuerzos de corte y también respecto de la distribución de las deformaciones específicas, que en el caso de las placas delgadas va a seguir la hipótesis de Bernoulli-Navier extendida al campo de dos dimensiones. Así que voy a suponer que las secciones que eran planas antes de la deformación permanecen planas después de la deformación. Placa medianamente gruesa, una teoría que carece de interés práctico, por lo menos para nosotros. Entonces, imagínense ahora que yo planteo el equilibrio de un elementito diferencial, como el que tenemos acá. Si le agarro un elementito diferencial le pongo nomenclatura, digo, este momento, que acuérdense que los momentos de losa se definen por el eje. Entonces tengo acá el MXX, que va a ser flexión respecto de ese eje. Que si uno tuviera que dibujar acá el eje, el X sería, el eje X sería este que está ahí. Acá por ahí tendríamos el Z, y ¿dónde está el Y? El Y estaría ahí. Así. Fíjense que en la convención de momento de placa, el momento MI genera flexión paralela al eje Y. ¿Sí? Entonces tenemos los momentos del MI, como el tamaño del elemento es un elemento diferencial, de este lado tenemos MI más el diferencial de momento en Y, de este lado pasa lo mismo, tenemos MX más el diferencial de momento en X, y en estas dos caras vamos a tener el MXY más el diferencial de MIX, o MXY es lo mismo en el caso del momento torsor. Entonces, también si hiciera la sumatoria de fuerzas verticales, tendría Q por delta X por delta Y, sería la fuerza vertical total. De este lado tendría BI, del otro tengo BI más diferencial Y, BX más diferencial X. Tomo todas sumo las fuerzas y me queda que la derivada o la variación de BX respecto de X más la variación del corte en Y respecto a Y tiene que ser igual a menos
el corte, por lo menos la carga aplicada. Y si yo además de sumar eso sumo momentos, lo que digo es que la derivada de MI respecto de I más la derivada de MXI respecto de X tiene que ser igual a BI y que, o a BI por el diferencial, ¿no? No está dibujado ahí. Y que la derivada del momento en X respecto de X más la derivada del momento en MX respecto de Y tiene que ser igual a BX. Si ahora diferencio 2 y la reemplazo en 1, la diferencia al y respecto de y al x respecto de x, reemplazo, me queda esta ecuación que está acá arriba, que es la ecuación clásica para para la placa, eh, para una placa elástica, de 2 veces mx sobre el diferencial de x cuadrado más 2 veces mxy respecto a y respecto a x respecto a xy más 2 veces la derivada de mi respecto de y 2 veces, que es igual a menos q. Si yo reemplazo los valores que tengo por una placa, por la ecuación de más arriba, lo que obtengo son los valores por una placa elástica, pero expresados no en términos de los momentos, sino en términos de las deformaciones. Acuérdense que Z es la deformación vertical, que es una formulación mucho más conveniente. Entonces yo lo único que tengo acá, que también diferenciar, es que D, que sería la rigidez de una placa y por qué es más rígida que una viga, de ancho equivalente, bueno, está explicado, o uno lo vemos en ese desarrollo que planteamos. Bueno, hasta acá alguna duda, lo que quiero así que se lleven de esto, que me interesa que se lleven, es esto que está acá, que la carga en una losa elástica se equilibra con MX, con MI y con MXI. Eso es lo más, para mí lo más relevante. Bueno, entonces vayamos ahora que vimos más o menos cómo se comporta la losa, vayamos a ver o qué solicitaciones están sometidas estas losas de hormigón armado. Una vez que sepa qué solicitaciones están sometidas, ¿cómo las calculo? Las losas unidireccionales, muy sencillo, porque en la dirección principal el momento va a valer, si está apoyada, Q por el cuadrado sobre 8. Si está en otra, vamos por acá para simplemente apoyada. Si la losa está, en vez de simplemente apoyada, está en otra condición de apoyo, bueno, fenómeno. Estará en otra. En vez de ser Q por el cuadrado sobre 8, será la que tenga que ser, pero siempre la puedo calcular. Incluso si yo tengo dos losas unidireccionales que son continuas, por ejemplo, yo podría tener esta situación así. Tener esta losa, esta, y las podría calcular así. Y tendrá el diagrama de momento que tenga esto, tendrá el diagrama de momento que tenga que tener. Así, así, así. Y listo, tendrá un momento negativo, un momento positivo en cada losa y buenas noches. Y el momento secundario no lo calculo. Directamente lo que pongo es una armadura mínima que me va a dar el reglamento. Antes se calculaba, se ponía el 20, pues se ponía ese 0,20 del momento principal, ya no se calcula más en este nuevo reglamento y simplemente ponemos una armadura mínima que me da el reglamento. Después vamos a ver cuánto es 0,018 de B por H. Que también ahí hay que evitar confusiones. Ahora, ¿qué cosa qué suposición estoy haciendo yo acá que es bastante, que siempre fue bastante compleja?
Si yo corto a esta losa, yo la corto por acá y por acá y miro, lo que yo tengo es esta configuración. Así. ¿Qué es lo que estoy, o cuál es mi hipótesis más fuerte de todas estas? ¿Qué se imaginan? Piensen. ¿Cuál es la hipótesis más fuerte que yo estoy haciendo al hacer este análisis? ¿Alguien se imagina qué puede ser? ¿Qué se imaginan? Fíjense el diagrama, lo que usábamos. ¿Cuál es la hipótesis más fuerte que se imaginan que estamos haciendo? ¿No les parece, por ejemplo, que si las vigas no fueran, es decir, a ustedes les parece que esa losa que está ahí se comportaría igual que, por ejemplo, voy a dibujar otra losa, ¿no? Con la misma cantidad de vigas que si tuviera que esta losa que está acá? ¿Les parece que tendría el mismo comportamiento? ¿Qué opinan? ¿Y por qué? ¿Se les ocurre algo? Piensen en esto, para que yo tenga un apoyo rígido, yo lo que tengo que tener es una viga que sea suficientemente rígida. Porque si no, si la viga es muy flexible, por ejemplo, si la viga es más flexible, vamos a un caso extremo. Uno dice, no tengo, hago de cuenta que la viga mide de alto como la losa, mide 1 milímetro más que la losa. Y si yo tengo una viga que es tan flexible como la losa, y en realidad no tengo ningún apoyo ahí. En cambio, si la losa mide 12 centímetros y la viga mide 50, ahí sí tengo un apoyo. Entonces, una de las primeras cosas que me pregunto yo es o sea, qué tan rígida tiene que ser la viga para que yo pueda considerar que es tanto más rígida que la losa, que para la losa, esa viga, que sabemos que cuando le transfiera carga algo va a descender tan poco que le va a parecer a la losa que es un apoyo rígido. Eso fue motivo de muchas controversias con el otro reglamento porque había había mucha demanda, sobre todo arquitectónica, de que las vigas se hicieran lo menos altas posible. Incluso Profe, ¿tiene sí, algo que ver? ¿Tiene algo que ver también con el módulo resistente? con el módulo resistente. A ver, Eh, dale un poco más, desarrolla un poco más. digamos, por la forma que tiene, la geometría que tiene la losa de arriba, en Sí. conjunto con las vigas y la losa de abajo. Ah, Digamos, ahora te entiendo. No, 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 no para esto, digamos. O sea, que el hecho de que lo de arriba tenga un W conjunto más grande no cambia este problema en particular. ¿Por qué? Porque vos fijate que la armadura en realidad para la losa vos la vas a poner así. Y el módulo resistente que vos estás viendo es como para la flexión en el otro sentido. ¿Sí? sí, sí, De todos modos, está bien. tienen algo que ver en el sentido de que las losas y las vigas, si no son rígidas, si no sobresalen mucho, y es como que no le dan apoyo a la losa. Está bien. Entonces, al final, esa suposición que yo estoy haciendo de que la losa se está apoyando, y es medio mentira. ¿Sí? Ok. Sí, está bien. Eh, y después vamos a ver igual también que hay cuando veamos, bueno, algo vimos ya de viga placa. Vimos que las losas y las vigas, cuando se enviaron juntas, bueno, la losa le puede dar una mano a la viga también. Bueno, como esto decía, había mucha controversia sobre qué tan rígida tiene que ser la viga, porque uno puede decir, bueno, yo hago una viga como la que está abajo, como la de la figura de abajo, y considero que apoya, y además más cómoda, porque si es finita la tapo con el cielo raso, o la hago más finita todavía y no la tapo. Se había acuñado incluso un término que lo van a escuchar, que ya está desapareciendo, que es el término de viga cinta, era como hacer una viga adentro de la losa, aumentando la rigidez, poniéndole armadura.
La verdad, después vamos a verlo, eso nosotros muy por arriba, el análisis estructural 2 lo deberían ver mejor. Uno ve que es verdad que aumentar la armadura de una viga le aumenta la rigidez, pero el aumento es marginal. Es decir, entre una viga que tiene un 2% de armadura y una que tiene un 8%, por ahí que la rigidez varía un 1 o 2%. Entonces no hay la única manera de garantizar que las vigas son rígidas es darle inercia. Para salir de esa controversia de cuánta inercia le tengo que dar, el reglamento fijó eh, ese coeficiente alfa sub F, que fíjense que involucra el I de la viga respecto del el momento de inercia de la viga respecto al momento de inercia de la losa. Que si se fijan, o sea, ¿qué es lo que tengo yo? E por J sobre L o E por I sobre L en los dos lados. Como la luz es la misma para la losa y para la viga, las luces se simplifican y la ecuación que van a encontrar en el reglamento es esa que está ahí abajo. También eventualmente uno podría simplificar los cuatro. Entonces, lo que me va a decir el reglamento es que eh, el promedio de la viga de borde tiene que ser superior a 0,20 para considerarla apoyada. O sea, si yo tengo vigas que tienen una inercia promedio, que es menor a un quinto de la losa, no me sirve no la considero apoyada. No la puedo decir, va a haber una viga ahí abajo, pero la losa va a trabajar más parecida como si esa viga no estuviera. De todos modos, la rigidez que aporta una viga tan poco rígida es marginal, así que lo que me va a pedir a mí es que deseablemente ese valor de alfa F sea mayor o igual a 2. Quiere decir que lo que me va a pedir es que la rigidez de las vigas sea por lo menos el doble de la rigidez de la losa. Hay una manera, acá hay uno también se puede preguntar cómo medir las vigas y las losas y demás. Acá hay un, este, un pequeño, un pequeño compendio de hasta dónde van las luces. Finalmente las luces de flexión van siempre a eje de cada elemento independientemente, es decir, esto para calcular los valores recién, ¿no? Fíjense que lo de la losa van a ir siempre al eje del elemento y después tendremos lo de las vigas que van a ser esas vigas tipo placa, pero en donde la colaboración de la placa en términos de rigidez ya no va a ser las ecuaciones que vimos, sino que voy a tener para las vigas laterales, va a ser lo que está por debajo de la losa, pero no más que 4 veces el espesor de la losa, lo que sería el ganchito, y para vigas centrales voy a tener el ancho más 2 veces HW, es decir, 2 veces lo que está por abajo, pero no más que BW más 4 veces 2 veces 4H. Parece un trabalengua, pero es lo mismo que el requisito del cote lateral, solamente que tomamos para el medio sumado BW. Entonces, con esas consideraciones yo debería calcularlo. En las losas que tengo duda, debería calcular el alfa FM y verificar que sea, que sea deseablemente superior a 2 o por lo menos mayor a 0,2. Eso también rara vez se hace porque en general es bastante evidente si la losa, si la viga es rígida frente a la losa. Si yo tengo una situación donde me exige alguna condición de arquitectura, me exige a mí reducir notablemente o sensiblemente esos valores de alfa F, tendré que venir acá y bueno, tendré que venir y calcularlos. Una ¿Duda? pregunta, sí, Sí, yo. Recién hablamos de eso del alfa, o sea, que sí. cuando es 0,20 no está apoyada directamente. No, Puede pasar que cuando cuando es es menor menos que 0,20. 0,20, Sí. claro, por eso.
puede pasar que ninguna de las vigas, o sea, todas las vigas que estén apoyadas en la losa apoyen en todas las vigas y todas den menos de 0,20, ¿qué pasaría con esa losa? ¿Se cae o No, apoya no, directamente en la no. losa? Ahí lo que pasa, si vos no tenés apoyo en la. Hay un tipo de construcción particular. Porque vos te podés preguntar, la pregunta del millón, el problema es que uno tiene, o sea, siempre hay que hacer simplificaciones para explicar los temas también, ¿no? Pero la pregunta que te puedes hacer es, ¿para qué poner vigas? ¿No? Si yo tengo una losa, que es donde yo puedo caminar, la losa la tengo que poner, porque yo necesito caminar. Y a la losa la tengo entre columnas, es decir, pongo una columna acá, una columna acá, una columna acá y una columna acá. Y entre estas columnas tiro una losa. ¿No? Así. Entonces yo generé esta superficie plana, que es la que voy a tener de habitable, ¿sí? Ahí voy a poner el comedor, las oficinas, lo que yo quiera, y la apoyo sobre cuatro columnas. Uno dice, ¿para qué las vigas? Bueno, este tipo de configuración se llama entrepisos sin vigas. ¿Qué pasa? Lo que yo me doy cuenta con esto es que tiene dos problemas. El principal problema que puede pasar es que la columna me está actuando como una suerte de clavo, ¿no? Imagínense que ahora tengo un paño de losa más grande. Así. Entonces tengo acá una de las columnas, acá tengo la otra, por ejemplo, acá tengo la otra, acá tengo otra, acá tengo otra, acá tengo otra, otra por acá, otra por acá, otra por acá. Ven que cuando yo tengo esto cargado, yo le voy a hacer un corte, ¿no? Y tengo mi columna, la columna central, digamos, y la viga. Ven que cuando yo tengo toda esta carga así, hay como una posibilidad de que se genere una fisura de este tipo, así y así, y esta losa venga para acá, rota y la columna pase como para arriba, como si la columna perforara la losa. Ese tipo de falla se llama falla por punzonamiento. Entonces me doy cuenta que, bueno, si yo pongo la losa y no le interpongo nada, y le pongo la columna, que suele tener áreas mucho más reducidas que la losa, pues tengo una falla por funcionamiento. Y después también me doy cuenta que si yo quiero cubrir luces grandes con la losa, este espesor es grande, el H de la losa. Entonces me pregunto, digo, bueno, ¿qué pasaría si yo a esa, en vez de tener la losa así, apoyada solamente en los puntitos esos, no le hago un emparrillado o no le pongo unas vigas y me evito, por un lado, el problema del punzonado, porque ya toda la reacción de la columna, o sea, si yo miro ahora la configuración de un entrepiso normal donde tengo vigas, yo tengo la losa por un lado. Por acá abajo voy a tener la viga. Y acá va a estar la columna. Si quieren lo que puedo hacer es borrar esto. Y para darle un poco más de profundidad al dibujo, uno diría que a la losa, como la corté, esperen que este es un poco grande. Entonces, fíjense que ya para que se diera esa rotura, yo ya no tengo el área de la losa solamente, yo tengo que venir con todo esto. Y acá tengo estribo, la armadura longitudinal, un montón de cosas. Y es más, en la mayoría de los casos voy a tener también en esta dirección una viga.
Entonces, el elemento de viga se agrega para reducir el espesor de las losas y para también evitar ese efecto como de punzonado, que se puede evitar de otras maneras, pero se evita de esta. Así que la viga se introduce como una especie de elemento para que en el conjunto la estructura sea más barata, porque ahora el espesor de la losa, este espesor, digamos que voy a llamar H2, es mucho menor que H1. Entonces, recapitulando, ¿puedo yo apoyar la losa solamente en columna? Que sería lo mismo que decir poniendo vigas de muy baja rigidez, interponiendo vigas de muy baja rigidez. Puedo, cuando las vigas son de muy baja rigidez, conviene directamente eliminar a la viga, porque ya no cumple la función de dar apoyo a la losa y por tanto de evitar por un lado el efecto de punzonado y por otro lado de reducir la luz de flexión de manera que el espesor sea menor. Entonces la respuesta no es que se va a caer, sino que va a dejar de funcionar con el esquema que nosotros estamos estudiando en esta materia, que es tener columnas, vigas y losas, y va a empezar a funcionar como un entrepiso sin viga que lo ven en análisis estructural 2, que tiene otros comportamientos, hay que ver otras cosas, en fin, es otra estructura que sirve para algunas cosas. Por ejemplo, porque uno dice, ¿quién quiere pagar más hormigón? Bueno, pero ¿qué ventaja tiene el entrepiso sin viga? Que en general, esa distancia H1, si yo llamo esta H3, H3 en general es más grande que H1. Quiere decir que el paquete total que yo pierdo es más grande. Entonces, por ejemplo, en lugares donde a mí me interese tener altura libre, pero con la mínima altura de entrepiso, por ejemplo, yo estoy excavando un estacionamiento subterráneo. Mi altura útil empieza acá. Si yo puedo achicar esa altura útil usando un entrepiso sin viga, aunque gaste más hormigón, gasto menos de excavación. Entonces puede ser conveniente. Otro lugar donde puede ser conveniente es si yo tengo una limitación de altura y achico el entrepiso y por ahí en 20 plantas le gano una planta más. Y bueno, por ahí ese costo adicional de usar el entrepiso sin viga se salva con ese piso adicional que yo puedo construir. También los entrepisos sin viga requieren ciertas características, por ejemplo, otro motivo por el que se introdujeron las losas fue para las vigas, fue para darle flexibilidad a la planta. Porque si yo quiero hacer un entrepiso sin vigas, solamente con columnas, la distribución de las columnas tiene que ser bastante regular para que las losas no sufran sobrecargas grandes y sobrecargas, que una losa se cargue mucho más que las otras. Porque si no me veo obligado ya pierdo ese espesor uniforme, tengo que cambiar los espesores, empiezan a aparecer varios pelotes. Las losas las vigas le dan mucha flexibilidad, porque por ejemplo, imagínense en esta planta que tengo acá, la voy a copiar. Imagínense que yo digo, no, pero yo la columna central no la quiero. Pero tampoco quiero cambiar los espesores de las losas ni nada. Bueno, entonces lo que yo puedo hacer es, digo, saco esta columna, vengo acá y digo, bueno, fenómeno, la del medio no la tenemos, no hay ningún problema. Ponemos esta viga y esta viga. Y ya está, la columna del medio la sacamos. No, esta columna de acá no la queremos tampoco porque me jode con la distribución de la oficina. Bueno, ningún problema. Vengo con una viga acá. Ya está, sacamos la columna. Entonces yo obtengo, después obviamente yo tiraría unas vigas de borde acá para hacer todo el cierre, ¿no? Aprovechando que tengo las columnas. Pero lo que me da las vigas, además de ese menor costo, es que me da una flexibilidad enorme. Y las losas siguen siendo las mismas siempre. Sí, la fui ahora subdividiendo en losas más chiquititas, ¿no? Me da una flexibilidad que no me da ningún otro sistema, ¿no? La fui subdividiendo en estas losas de acá. No sé si contesté la pregunta. Sí, sí, genial, ¿Sí? gracias. Fenómeno. No, por nada. Profe, le hago una Sí, consulta sí, relacionado, yo lo relacioné con esto del esfuerzo punzonado. sí, Si por ejemplo yo tuviese una casa, ¿no? Con todas paredes portantes, ¿viste? Esas paredes de 45 más o menos, sí. 45, bueno.
Sí, Si por ejemplo, no sé, como no tienen columnas, sí, queremos hacer un encadenado alrededor, ¿no? En todo el sí, perímetro y a ese encadenado aplicarle unas columnas mínimas como sí, para hacer algo livianito arriba. sí. Eh, digamos, ¿qué se tendría que prever en una situación así? Para hacer el encadenado más que nada. No, lo que es importante ahí, pasa que ahí hay varias cosas, ¿no? Eh, Cuando vos tenés muro portante, la carga, voy a de paso dibujo así. eh, Cuando vos tenés un muro, digamos un muro de ladrillo portante, la carga se reparte de manera más bien uniforme, ¿no? Imagínate que vos tenés acá, vos tenés tu muro, ahí, vamos a hacer los ladrillos lo más. Acá. Que nadie diga que no intentamos que quede lindo este, ¿no? Entonces tenemos acá los ladrillos. Vale la ¿Eh? intención. Por eso, que nadie diga que no lo intentamos. Este los ladrillos, acá. Y acá tendrías de vuelta, acá vendrían los medio ladrillos, ¿no? Ahí. Ahí, ahí y ahí. Ahí tendrías, digamos, tu muro, ¿no? Si quisieras, hasta le podrías hacer los chanflecitos, vamos a bajarlo un poco. Bueno, ese sería esencialmente el muro, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, fíjate que la carga, vos lo normal que tenga, cuando vos arriba cargas con otro muro, la carga viene así. O vos estás cargando con otro muro, o con la losa de techo, con lo que sea. Entonces vos esencialmente, como eso ya era una casa que ya estaba y estaba funcionando, vos lo que querés es esencialmente no modificar ese esquema. Claro. Entonces, si ahora vos vas a cargar, si ahora vos decís, no, yo ahora voy a hacer unas columnitas. Entonces vos lo que tendrías que tratar es de que esa vía de encadenado fuera lo suficientemente rígida para que, ¿qué? Para que tu carga se parezca más bien a eso. Entonces vos le tendrías que hacer una vía de encadenado acá más bien generosa, así, para que cuando vos vengas con tu columnita, que por ahí tenés una acá y una acá, y vos le caigas con una carga acá y otra carga acá, cuando mires esta interfase de acá, la carga se haya repartido tanto como para parecerse a la de arriba. ¿Sí? Entonces vos lo que tendrías que poner es una viga de encadenado suficientemente rígida para garantizar que toda la pared experimenta la misma deformación y por lo tanto tu carga de contacto contra la pared, para la pared propiamente dicha, aunque estés apoyando una columna sobre una viga, se pueda considerar como una distribución de tensiones uniforme y no como una distribución puntual, porque si vos le pusieras, si vos no, el caso extremo que sería, que vos no le ponés nada, ¿no? Claro, y si no también si le pusiera una viga muy, muy pequeña, ¿no? O sea, Exactamente, si vos le pones una viga muy pequeña, ponele que el caso extremo de viga muy pequeña es nada. ¿Cómo va a ser el esquema de carga si vos no le pusieras nada, ¿no? Que sería como el extremo, ¿no? sí, sí. Y te quedaría así. Y acá vos tendrías una concentración de tensiones muy grande, acá. Que obviamente a medida que vas bajando por la pared se va a ir repartiendo. Esto genera varios despelotes. Uno es ese, y el otro es que para que esto se reparta así, es decir, que se reparta así quiere decir que acá vos tenés tensión en esta área y acá en esta, van a aparecer unas fuerzas así. ¿Qué es lo que termina partiendo a la pared? Si vos las ves, las paredes estas, ¿cómo se parten? Así. ¿Y qué es lo Claro, que la claro, parte? por eso Esta fuerza. me habían sugerido, perdón, la idea de generar un encadenado. Y yo Sí. pensaba, digamos, al generar un encadenado, no también la estoy un poco cargando. No, pero vos pensás esto. Es verdad que vos le estás metiendo todo lo que le metas de carga, se lo estás metiendo, es verdad. Pero las paredes, para resistir este tipo de carga, por ahí 5, 6, 7 kilos por centímetro cuadrado, lo resisten bien. Y en una pared de 45, 7 kilos por centímetro cuadrado, son unos cuantos kilos.
Y en cambio, si vos le ponés esto así, vos tendrías los 7 kilos, pero solamente abajo de esta área. Es mucho menor. No sé si me explico. Sí, sí, A sí. pesar de que vos decís, todo este peso yo se lo estoy sumando, es verdad. Pero si vos no se lo sumás, solamente te colabora este pedacito de la pared. Y si vos se lo sumás, te colabora toda la pared. Entonces, ese peso que vos sumás, repartido es decir, con ese cambio del esquema de carga, hace que te resulte conveniente, aun cuando la solución con viga obviamente pesa un poco más. Claro, claro. Y ¿Sí? para estos casos, bueno, vio que yo le dije que es una pared bastante ancha, ¿no? De 45. Sí. Yo decía, ¿qué se conviene? Digamos, hacerla con un espesor, como el de No, 45 conviene. Todo el tomar espesor. todo el espesor de Sí, que. sí, porque si no, mira, donde vos apoyes, es lo que cuando vos tenés superficie de carga parcial, el principal despelote es que a medida que la carga va bajando, va a querer ocupar todo el muro. Y en ese querer ocupar todo el muro, te va a armar este despelote. Obviamente, si vos haces una viga de 20, por ahí no pasa nada tampoco, porque estas fuercitas que aparecen acá son chiquititas. ¿Sí? Pero lo ideal en un encadenado siempre es ocupar lo ideal es ocupar toda la pared. No, no es que estés obligado a hacerlo, porque de hecho las casas, cuando vos veías los perfiles, vos tenías el paramento exterior, por ahí se mantenía, pero esto puede hacer así. No es que, no sé si me explico, ¿no? Y ahí los ladrillos. Claro, o sea, que no llegaban hasta el otro No extremo. llegaba, no, porque vos por ahí venías con 45 en planta baja, pero ya el primer piso lo hacía de 30, porque ya no precisabas 45. No es que esté mal. Hay que hacer algunos números y ver qué te conviene. Así, a priori, siempre, o sea, por lo menos 20 le vas a tener que, por lo menos 20 para hacer tu columnita. 20, 25 para tu columnita. Claro, claro. Sí. ¿Sí? De ahí, si vos decís, no, me voy a 45, no está mal tampoco. Hay que hacer un poco la cuenta de qué conviene, ¿no? Porque vos también tu columna la vas a apoyar por afuera. Vos, aún aunque hagas el encadenado entero, vos seguramente vas a venir. Claro, para Hay tomar to- todo el perímetro me voy a ir bien a la esquina, digamos. Claro, exactamente. Entonces por ahí vos decís, no, pero yo quiero hacer quiero hacer por ahí la viga acá y me hago la columnita acá. Bueno, fenómeno. También va. No es que está mal, digamos. ¿Sí? Porque si Claro, vos te vas a la yo esquina y pensando haces todo justo, esto, también. perdón, yo pensando justo en un caso como marcó hace un cachito de poner la viga para un costado, mi Sí. temor era, no sé, que se genere una fisura, ¿no? Al estar tan a un costado, entre la unión del hormigón con. Lo que pasa que, o sea, como esta situación que te digo yo, ahí. Claro, esa. No, lo que pasa con eso, a ver, las paredes, hay que entender que una mampostería vieja que tiene 50 años, 60 años, puede fisurarse, puede pasar. Uno la puede poner la viga, ahora no puede poner la viga, hay que ver cómo está la pared, también una serie de cosas, ¿no? Por eso te digo, es muy relativo. Lo que te digo del encadenado arriba es recomendable, sí, tiene que ser alto, sí. eh, Deseablemente, si puede abarcar todo el ancho de la pared, puede ser un poco menos también, pero no hay que evaluarlo un poco, viste, como en cada caso, digamos. Pero no es que no es que porque vos hagas eso que dibujé ahí vayas a tener un problema en la pared. No, no, eso no debería generar ningún problema si está, digamos, bien proporcionado y la pared está bien. No, no, sí te contesté la duda. Sí. ¿Sí? Solo me quedó por preguntarle, digamos, Sí. para mantener una relación, qué relación tendría que tener entre la altura y el ancho. Suponiendo que. No, más que nada, ¿sabes qué? Más que nada depende de la distancia entre columnas. Vos lo que tendrías que tratar de lograr es una viga suficientemente rígida para que cuando estas dos cargas actúen, la viga se deforme toda entera, con la misma, o sea, que el desplazamiento, que este desplazamiento acá sea el mismo que este y sea el mismo que este. Entonces, lo que más depende de la distancia entre columnas. Claro, claro, entiendo. ¿Sí? O sea, hay que ver, ahí hay que hacer algunos números, pero le podés poner, qué sé yo, si tenés distancia, si, no sé, tu distancia entre las columnas son 4 metros, por ejemplo, una viga de 30, 40 centímetros está bien, en general. Hay que ver una serie de cosas, pero tu principal preocupación acá lo que tendría que hacer es que la distribución de tensiones se parezca a esta naranja, que sea lo más uniforme posible. Esa es tu preocupación, digamos. ¿Sí? Perfecto.
perfecto, profe. Muchísimas gracias. Perdón que me desvío un poco del tema, pero bueno, No, más no hay o problema, menos. si igual siempre están buenos los ejemplos. Nada, las dudas que tengan, que las podamos sacar, encantado. Dale, muchas gracias. No, por nada. ¿Alguna otra consulta con esto o no? Estamos bien. Ok. Entonces, bueno, veníamos con esto de las losas, dijimos que el apoyo. ¿Cómo calculo yo las solicitaciones en losas bidireccionales? Bueno, hay varios métodos, digamos. Hay, acá hay un problema también. Nosotros históricamente venimos siempre siguiendo a la escuela alemana, que va a ir por un análisis, es decir, un análisis elástico aproximado, que es usando tablas. Ese es el que más vamos a usar en el curso. Hoy en el diseño, en un diseño de un edificio, en la actualidad, lo que se está haciendo es o bien se está usando eh, o un análisis por tabla, en Argentina siempre, ¿eh? O por otro lado, lo que se está haciendo es un análisis por el método de elementos finitos. Que esto lo van a ver ustedes con Zarpero, pero acá hay elementos finitos, pero acá hay un montón de despelote que empiezan a aparecer porque no es tan fácil analizar losas con elementos finitos, tiene un montón de particularidades. Entonces nosotros en el curso nos vamos a quedar acá. Ahora bien, en la escuela americana, que es la línea que sigue o la línea que sigue nuestro nuevo reglamento, se utilizan estos dos métodos que están acá. El método que se llama de diseño directo y el método de pórtico equivalente. Estos dos los voy a cubrir a vuelo de pájaro porque en Argentina no se usan prácticamente, pero están dentro del reglamento como como los dos métodos recomendados para análisis de losa, pero nosotros no los usamos. Yo no vi nadie que lo use. El de pórtico equivalente se usa una variante de para analizar entrepisos sin viga. Pero el método de diseño directo yo no vi que nadie lo use en Argentina. Entonces lo vamos a cubrir muy rápido simplemente porque está en el reglamento y para que ustedes lo conozcan. Pero en la cátedra vamos a usar el análisis elástico aproximado, basándonos en el método de Marcus, hay otros métodos también. Y en la vida profesional van a usar esas tablas o el método de elementos finitos, que tiene una serie de particularidades que vamos a cubrir un poquito en el curso. Un poco la van a cubrir con Zarpero, pero que es muy necesitaríamos quizás abordarlo también con muchísima más profundidad después de que ustedes tuvieran tenido elasticidad y elementos finitos. O sea, quizás sería un tema interesante para incluir análisis estructural 2, pero bueno, no entra todo. Es una materia que tiene muchos temas y no entra todo. Entonces, ¿qué propone el método de diseño directo? Primero que este es un método que, como todos los métodos basados en la escuela americana, es un método bastante, llamémosle, tabulero, es decir, que usa muchas tablas, muchas fórmulas aproximadas y por lo tanto necesita una serie que la estructura cumpla con una serie de requisitos de regularidad. Que acá está el otro problema de por qué no se usa, porque las estructuras en Estados Unidos son súper regulares. Regulares en términos del espaciamiento entre las columnas y la grilla. Si uno hace una grilla en una estructura americana, en general puede poner todas las columnas. Una grilla en el sentido que uno dice, bueno, yo voy a trazar una serie de ejes. ¿No? Me lo propongo, digo, voy a trazar un eje acá, otro eje acá, otro eje acá, que lo voy a llamar a lo voy a llamar eje 1, eje 2, eje 3. Y acá ya tengo un eje A, un eje B, digamos, y un eje C. En las construcciones americanas es muy común que uno pueda decir, ¿dónde está la columna? Acá hay una, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Hay una función en Revit que te permite poner la columna directamente ahí. O sea, Bueno, tiras la es que rejilla y tipo bueno, apretás un botón y tiras la columna ahí.
Bueno, exactamente, vos fíjate que el Revit, que vos lo nombraste, que forma parte de un tipo particular de gestión de las obras, que es la gestión BIM, cuando vos tenés que hacer esto, todas las herramientas te ayudan. Ahora, cuando vos tenés que hacer una construcción en Argentina, que lo último que tienen son regularidad, pero es porque no sé, la diseñamos así nosotros, y construimos así nosotros. El Revit, vos te la pasás teniendo 200 millones de ejes, por ahí vos tenés un eje para poner una sola columna. Tenés el A, B, C y después acá en el medio empiezan a aparecer el A', en una construcción en Argentina, digamos, eso sería una construcción gringa. Después uno en Argentina en general, uno vería, vamos a ver si vamos a ver una página más para verlo. Y está bien verlo por qué no funciona. En Argentina en general uno después acá tendría, voy a hacer en otro color, te empieza a aparecer acá el eje A', acá. Acá te aparece el eje A segunda. Y por ahí en este eje te aparece una columna acá nada más. Y en este eje una columna acá. Y todo es un despelote y cosas. Bueno, entonces los métodos de diseño directo no terminan de funcionar bien. Vamos a ver acá qué condiciones tiene que cumplir para que el método de diseño directo se pueda aplicar, que van a ver que en la estructura argentina rara vez se cumple. Dicen, cada dirección tiene que existir como mínimo tres tramos continuos. Esto en una de esas pasa. Después, los paños de losa tienen que ser rectangulares y la relación entre las luces, mayor y menor, medida entre centro a centro de apoyo, no tiene que ser mayor a 2. Esto ya le diría que alguna losa que no sea mayor a 2 van a encontrar, probablemente. Después, la longitud de tramos sucesivos en cada dirección, medida de centro a centro, no deben diferir más de un tercio de la luz. Esto, olvídense. Porque acá, cuando, por ejemplo, en una planta de departamento, cuando uno sale del departamento y pasa al pasillo, ya hay más de un tercio seguro. Entonces, esa no la cumplimos nunca. Después, las columnas pueden estar desalineadas respecto de cualquier eje de columna sucesiva hasta un máximo del 10% de la luz de tramo. Olvídense también porque uno tiene los tramos máximos son 6 metros, el 10% son 60 centímetros. Hay desvío de más de medio metro en casi cualquier estructura. Siempre tiene una columna de gravedad. Entonces, fíjense que ya digamos, y nos faltan todavía algunos requisitos más. Después, todas las cargas deben ser únicamente de tipo gravitatorio y deben estar distribuidas de manera uniforme en toda la losa. La sobrecarga no debe superar 2 veces el valor de la carga permanente. Ese en general lo cumplimos, el de la sobrecarga, ese se cumple. Después, cuando los paños de losa apoyen en viga de todos sus lados, la rigidez relativa de las vigas tiene que estar entre 0,2 y 5. Ese, a veces sí, a veces no. Y bueno, ahí está cómo se determinan los AF para verificarlo. Ese a veces lo cumplimos, a veces no. Entonces, fíjense que nosotros vimos 6 requisitos, de los cuales 2 seguro que no lo cumplimos, y casi le diría que 3 también. Entonces, este método de diseño es prácticamente inaplicable. Entonces, vamos a ver muy a vuelo de pájaro qué es lo que propone. Dice, bueno, hay que separar a la estructura en 2 fajas, digamos. En una faja que llaman fajas de columna y una faja que llaman fajas interiores, digamos. Y a su vez, de esas fajas interiores, o de esa faja voy a diferenciar las que son extremas de las que son centrales. Fíjense que a la faja, digamos, no de columna, sino que losa la llaman middle strip, y a la faja de columna la llaman column strip, la column strip son esta que está acá más oscurita, pintada. Esa. Y la otra la middle strip. Entonces me dice, que acá estamos todavía. En el método de diseño directo me va a permitir a mí después darle un tratamiento a cada una de estas losas en función de unas tablas que hay disponibles y considerando también considerándolas como si fueran, si no quiero usar las tablas, como si fueran vigas directamente apoyadas en las columnas. Entonces es un método que es bastante cómodo de utilizar
pero que, sin embargo, como no se cumplen la mayoría de los supuestos que me permite a mí, no, no tiene mayor valor, digamos. El otro método que sí podríamos llegar a aplicar un poco mejor eh, es el método de pórtico equivalente. ¿Por qué? Porque lo que yo hago es suponer que las losas están formadas. Si tengo que cumplir un poco prácticamente las mismas, considerando que tengo en el otro método, y lo que me permite a mí es considerar que las columnas y las losas forman parte de un pórtico equivalente, plano, que va a tener un ancho que va a venir dado cada faja, por faja de columna, perdón, por unas fajas que van a tener esta luz que está calculada acá en función de cuánto mide el ancho de la losa y cuánto mide el ancho de cada una de las fajas. Fíjense, en el pórtico este que está pintado acá, que es este que está acá en naranja, la luz sería la faja losa viga, que es esta L2 sobre 2 en cada una de las dos direcciones. Y con ese ancho de la viga, yo lo que haría sería armar un pórtico que tendría las columnas, 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 y acá tendría una viga. ¿Y cómo estaría formada la viga? Por ese ancho que está pintado en naranja, y con ese pórtico equivalente yo lo cargo, le pongo las cargas, acá tendría mis apoyos, ¿no? Vamos a hacerlo así. A ese pórtico equivalente yo lo que hago es le pongo todas las cargas, o sea, voy a tener todos los niveles de losa, ¿no? Le voy a poner todas las cargas, lo resuelvo, y los momentos que me dé este pórtico, es decir, esto me va a dar unos diagramas de momentos que tendrán la forma que tengan, ahí por ahí subo un poquito, tendrán la forma que tengan que tener, y con esos diagramas de momento lo dividiré por el ancho de la faja que yo consideré para armar mi pórtico equivalente, y tendré mi momento por unidad de longitud para diseñar mis vigas. Este método yo no lo voy a usar nunca acá en Argentina, pero sería un método que podría ser relativamente potable. Acá tienen un poco este, las consideraciones y demás. Bueno, esos son los dos métodos que incluye el reglamento. Que yo le diría, como les decía, ninguno de los dos métodos son métodos que yo haya visto que se usan mucho en Argentina por estas consideraciones que, que les decía. Acá en Argentina nosotros el método que más usamos es el método, este método de análisis elástico aproximado, es decir, basándonos en el análisis elástico vamos a introducir alguna pequeña aproximación para poder analizar las losas. Entonces, el método que más se usa acá, o la aproximación que más se usa acá, es la aproximación de Marcus-Loser. Que vamos a verla, no la vamos a ver con todo el rigor. Después van a ver con Martín cómo usar las tablas. Es más, le propongo algo, paremos 10 minutos para que junten un poco de aire y volvemos a ver el método porque tiene algunas cosas un poco intrincadas y puede ser que necesite volver con la cabeza fresca. Así que tomemos los 10 minutos nada más para después no quedarnos hasta más de las 11, y a las 22 volvemos para arrancar con este método, ¿sí?